La confesión que me salvó la vida. Marco, un exmilitar, con traumas de guerra, intenta suicidarse, pero encuentra por accidente a un sacerdote anciano que le ofrece el sacramento de la reconciliación. Tema: el poder sanador de la confesión y el perdón auténtico. El grito que no se escucha. Marco caminaba por la ciudad como un espectro. Sus botas militares seguían firmes, pero su alma estaba rota. Tenía 36 años, un cuerpo fuerte, mirada dura, pero por dentro cargaba más muertes que años. Había sido soldado en misiones que ya nadie recordaba. Él sí recordaba los gritos, las explosiones, los ojos de un niño que no pudo salvar, los de otro, que si tuvo que matar cada noche, despertaba empapado en sudor. Cada mañana, el mismo pensamiento: no tengo arreglo, no tengo perdón, no tengo sentido. En ese día había tomado una decisión, una definitiva. Había escrito una carta, había apagado el celular, había comprado una cuerda y subió a lo alto de un edificio abandonado, con la ciudad rugiendo abajo y el cielo apagado arriba. Cerró los ojos, pero justo cuando iba a dar el paso, una voz vieja y serena lo interrumpió. Hijo. ¡Ay! Marco se giró, sobresaltado. Había un hombre detrás de él, viejo, delgado, con una sotana desgastada y un rosario en la mano. ¿Quién es usted?, gruñó Marco, agresivo. Solo un sacerdote viejo que también pensó en morir. Alguna vez Marco se quedó congelado. Y justo antes, alguien me ofreció confesarme, añadió el anciano. ¿Tú ya lo hiciste? El confesor de las ruinas. Marco lo miró con desconfianza. No creía en curas, menos en Dios. Pero había algo en la voz de ese hombre, algo que no retaba, no acusaba, solo ofrecía confesarme, dijo Marco con una risa amarga. ¿A usted? ¿Aquí, ahora? ¿A mí? ¿No?, respondió el anciano mientras se sentaba en un pedazo de concreto. ¿A Dios? Yo solo soy un testigo, a un oído. Marco dudó. No sabía por qué no había saltado aún. Tal vez porque ese hombre le hablaba sin miedo, sin superioridad, sin juicio. ¿Y qué sabe usted de matar?, dijo Marco, desafiante. ¿Ha visto morir a un niño en sus brazos? ¿Ha tenido que disparar para que no le vuelen la cabeza? ¿Sabe lo que es tener las manos manchadas de sangre? Guaido silenció. El anciano bajó la cabeza, se quitó el sombrero. Tenía los ojos nublados por lágrimas viejas. Yo no, hijo, pero conozco a uno que sí, aunque cargó el peso de toda sangre, que murió con los brazos abiertos para no condenarte, sino para esperarte. Marco tragó saliva. El viento soplaba fuerte. El mundo abajo seguía indiferente. Pero ese lugar, ese instante, era un altar de batalla. ¿Y si no puedo ser perdonado?, preguntó, casi como un grito contenido. Entonces déjame intentarlo, susurró el sacerdote. Déjame ser puente. Déjame escucharte. Y confiesa, antes de caer, antes de que el enemigo piense que ganó. Donde la misericordia espera. Marco se sentó con lentitud, sobre el borde de concreto. El nudo en la garganta no lo dejaba hablar. Pero sus ojos gritaban todo. El sacerdote le extendió el rosario, no para imponerlo, sino como quien da un ancla al náufrago. Dios no tiene miedo de tu historia, hijo. Tú sí. Marco bajó la mirada, y con voz rasposa comenzó. Fui soldado. Vi cosas que nadie debería ver. Hice cosas que ni yo puedo contarme a mí mismo. El anciano no lo interrumpía. Han solo escuchaba. El viento pasaba entre ellos como si se llevara cada palabra al cielo. Destruí vidas, perdí a mis amigos. Perdí mi alma en cada tiroteo. Y ahora ya no tengo hogar, ni familia, ni fe. En un largo silencio, solo el ruido lejano del tráfico. Y entonces, como una chispa entre ruinas, el sacerdote habló. Hijo,
Tú no perdiste tu alma, solo la heriste. Pero Cristo no vino por los sanos, vino por los heridos de guerra, como tú por los que sangran por dentro. A Marco respiró hondo y susurró, apenas audible, ¿todavía puedo confesarme? ¿Aquí? Ahora. Si ti quieres, respondió el sacerdote. Con firmeza dulce a Marco cerró los ojos, y en ese tejado olvidado, entre fierros oxidados y nubes grises, comenzó la confesión más importante de su vida, la trinchera del perdón. Padre, he pecado, comenzó Marco, con voz temblorosa, como si cada palabra le costara una batalla. El sacerdote se persignó en silencio, lo miró con compasión y firmeza. Dios te escucha, hijo, habla sin miedo. Aquí no hay condena, solo misericordia. Y entonces, Marco vació su alma, contó de la vez que perdió a su mejor amigo por una mina que él no detectó. Tecamo, por salvar a un compañero, mató a un joven con miedo en los ojos, de las noches sin dormir, de las botellas vacías, de los gritos en su mente, de cómo había dejado de creer en todo, incluso en sí mismo. En cada frase era una herida, cada un disparo contenido. El sacerdote no hablaba, solo escuchaba con los ojos húmedos. Aun cuando Marco terminó, se encogió de hombros como si esperara un golpe, un regaño, un juicio. Pero el sacerdote se levantó, se acercó y le puso la mano en el hombro. Marco, por el ministerio que me ha sido concedido, yo te absuelvo de todos tus pecados. El exmilitar comenzó a llorar, no como un soldado, sino como un niño. Como un hijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una paz inexplicable descendió sobre él, como si por primera vez en años el alma respirara. ¿Eso es todo?, preguntó Marco entre sollozos. No, respondió el sacerdote. Eso es solo el comienzo de un hombre nuevo. Marco bajó del edificio como quien ha dejado atrás una guerra. Paró esta vez, no la del exterior, sino la del alma. Sus pasos eran lentos, inseguros, pero dentro de él había algo distinto. No un milagro instantáneo, sino un fuego que apenas comenzaba a encenderse. Padre, dijo antes de despedirse, ¿cómo supo que yo estaba allí? El anciano sonrió con suavidad. No lo supe, solo sentí que debía caminar por esa calle hoy, y cuando vi tus ojos, reconocí los míos de hace 40 años. ¿También usted? Sí, hijo, también estuve al borde, y alguien me rescató con una confesión. Desde entonces, he buscado a los rotos, a los desesperados, a los que creen que Dios ya se cansó de ellos. A Marco no supo qué decir, solo abrazó al sacerdote, fuerte, como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Gracias, Padre, por escucharme, por no tener miedo de mí. En el sacerdote le palmeó la espalda. No hay pecado más grande que su misericordia, pero tendrás que caminar, hijo, en reconstruir, perdonarte también a ti mismo, y volver a vivir. ¿Cómo se hace eso? Empieza por volver a la iglesia, y mañana regresa. Aquí estaré. A Marco asintió, y por primera vez en años, sintió que había algo por lo cual volver al día siguiente. El hombre que aprendió a respirar la mañana siguiente. Marco se levantó temprano. El mundo seguía igual. El tráfico rugía. Los peatones caminaban apurados, pero él ya no era el mismo. Se duchó, se afeitó por primera vez en semanas y vistió una camisa limpia que había olvidado en el fondo del armario, mientras caminaba hacia la iglesia que el sacerdote le había señalado. Las dudas comenzaron a surgir. ¿Y si fue solo emoción del momento? ¿Y si recaigo? ¿Y si Dios se decepciona otra vez de mí? Pero entonces recordó la frase del viejo sacerdote: no hay pecado más grande que su misericordia. Y eso bastó. Al llegar, encontró al anciano en la sacristía, preparando el altar para la misa. Cuando lo vio, sonrió como si hubiese estado esperándolo desde hacía años. «Te ves mejor», dijo el sacerdote.
¿Dormiste? Un poco no soñé con gritos. Solo silencio y luz. Fue raro, no fue raro, hijo. Fue gracia. La paz del alma confesada. Después de misa, Marco se hincó solo en una banca. No rezó en voz alta. No sabía cómo, solo miró el crucifijo del altar y murmuró: no entiendo cómo me sigues queriendo, pero gracias. Gracias por no dejarme saltar, Y el silencio de la iglesia le respondió como un abrazo. Una silla al fondo. Pasaron los días, y Marco volvió a una y otra vez, no por costumbre, sino porque algo dentro de él empezaba a sanar. No hablaba mucho, solo se sentaba al fondo de la iglesia, donde la luz del sol entraba filtrada por los vitrales. Miraba el altar, respiraba hondo, y con cada visita, su alma dejaba un poco del peso que la había aplastado por años. El anciano sacerdote, el padre Tomás, no lo apuraba, no le daba sermones, solo le ofrecía su compañía, su sonrisa y de vez en cuando una pregunta sencilla. ¿Quieres hablar hoy? A veces Marco decía que sí y a veces no, pero siempre sabía que podían y eso era nuevo, y eso era sagrado. Un día, después de una misa, Marco se acercó y dijo: Padre, ¿cómo se vive después del perdón? El anciano lo miró con ternura y le respondió: viviendo, sirviendo, amando a los que Dios ponga frente a ti, porque los que han sido perdonados profundamente están llamados a dar esperanza. El eco de las balas y el murmullo de la paz las noches seguían siendo difíciles. A veces los recuerdos volvían, los gritos los disparos, las explosiones pero ahora, en la mesita junto a su cama, Marco tenía una Biblia pequeña y un rosario de madera que el padre Tomás le había regalado. No tienes que rezarlo entero, hijo. Solo toma una cuenta y dile a Dios lo que te duele. Y Marco lo hacía. Una lágrima, una frase entrecortada. Perdóname por no haber salvado a Javier. Te entrego el miedo que me despierta a las 3 de la mañana. Ayúdame a no odiarme hoy. Con el tiempo, esos rezos torpes se volvieron oraciones sinceras, y donde antes había una batalla constante, empezó a habitar la paz. No perfecta, pero real. Un día, mientras salía de la iglesia, una joven lloraba en la escalinata. Marco dudó, se detuvo, y por impulso, se acercó y le dijo: no sé qué llevas por dentro, pero si te ayudas a verlo. Yo también estuve al borde, y aquí entre estas paredes, volví a vivir. La chica lo miró sorprendida, y por primera vez, Marco compartió su historia, no como quien confiesa una vergüenza, sino como quien testifica un milagro. Del dolor al testimonio, esa conversación con la joven cambió algo en Marco. Descubrió que su herida, la misma que casi lo destruye, podía convertirse en un puente para otros. En padre Tomás lo notó, y un día, después de misa, lo invitó a sentarse con él en el atrio. ¿Has pensado en que tu historia puede salvar vidas? Marco lo miró sin saber qué responder. Yo apenas estoy aprendiendo a respirar, padre. No soy ejemplo de nada. El anciano sonrió con esa sabiduría que no se aprende en libros. Precisamente por eso, porque no hablas desde el púlpito, sino desde el fango. Y Dios ha hecho maravillas con hombres que salieron del polvo ese mismo fin de semana. El sacerdote lo invitó a dar un breve testimonio en un grupo de hombres en rehabilitación. Marco dudó, sudó, tembló, pero habló. Contó de su caída, de su intento de suicidio, y de ese viejo sacerdote que lo vio justo antes del salto. Cuando terminó, hubo silencio. Uno de esos silencios donde Dios camina. Luego, un hombre entre lágrimas le dijo: gracias. Creí que nadie entendería lo que llevo dentro, y esa noche Marco comprendió que sus cicatrices ya no eran solo suyas, eran herramientas de misericordia,
La misión de él rotó a partir de entonces. Marco se convirtió en algo inesperado, en un testigo, a no un predicador, a no un experto, solo un alma sanada que caminaba con los que aún estaban en guerra, visitaba hospitales, hablaba en centros de veteranos, acompañaba a jóvenes sin rumbo, no con discursos, sino con verdad. Yo también estuve ahí, les decía, deseando que todo acabara. Pero hubo una confesión, una sola confesión, que cambió mi destino. Los hombres lo escuchaban, porque él no se maquillaba. No es sas, hablaba de sus pesadillas, de su vergüenza, pero también de la paz que había encontrado en un Cristo que no lo rechazó, sino que lo abrazó en ruinas con el tiempo. Muchos comenzaron a ir con él a misa, a hablar con Padre Tomás, a confesarse por primera vez en décadas, y así, como una llama que enciende otra, Marco encendía corazones que habían sido puro humo en un día. Al salir de una charla, uno de los asistentes le dijo: «Antes de escucharte, tenía la pistola cargada en casa ahora. Tengo esperanza». Y esa noche, solo en su habitación, Marco lloró no de dolor, sino de gratitud, porque entendió como nunca antes que Dios no solo lo había salvado, lo había enviado. El soldado de la misericordia Padre Tomás envejecía, cada día un poco más, pero su alegría crecía al ver a Marco florecer. «Nunca pensé vivir para ver esto», decía, con voz quebrada. Un hombre rescatado del abismo. Rescatando a otro, San Marco, por su parte, seguía luchando sus batallas interiores. No todas las noches eran fáciles. A veces, el pasado regresaba como sombra, pero ahora sabía qué hacer. En la mesita de noche siempre había 3 cosas: una cruz, su rosario y una lista de nombres. Eran los hombres que había conocido, los que le confiaban su dolor, los que aún no se atrevían a confesar sus pecados, pero estaban cerca, muy cerca. En cada noche, Marco los encomendaba uno a uno, no con oraciones complicadas, sino con frases como: «Señor, tú sabes cuánto duele. Alcanza también su alma como alcanzaste la mía». Y con cada nombre que rezaba, sentía que su corazón se hacía más grande. Había pasado de soldado en guerra a soldado de la misericordia, y su campo de batalla ahora era espiritual. El alma de los heridos que no sabían cómo volver a Dios. San Padre Tomás comenzó a llamarlo mi escudero, pero un día Marco le dijo con solemnidad: «Serás tú el que guíe el escuadrón». El último consejo del Encione. Amanecer frío. Marco llegó a la iglesia y notó algo distinto. Las puertas estaban cerradas. No se oía el usual canto matutino, YNL Otrio. Un cartel anunciaba: «Con profundo dolor comunicamos que el Padre Tomás ha partido a la casa del Padre esta madrugada, en paz y rodeado de oración». Marco quedó de piedra. El corazón se le fue al suelo, como si le arrancaran a su propio padre espiritual. Entró en silencio cuando abrieron las puertas. Se acercó al féretro, y allí, entre lágrimas, puso sobre él su rosario, el que había usado desde aquella confesión en el tejado. «Gracias, Padre», susurró, «por salvarme cuando nadie más me vio, por enseñarme a vivir cuando yo solo sabía matar, por mostrarme el rostro de Dios cuando yo ya no creía en él». Mientras todos se retiraban tras la misa de cuerpo presente, el obispo de la diócesis se acercó a Marco. «¿Eres tú el Marco del que tanto hablaba el padre Tomás?». Marco asintió, con voz apagada, «El mismo que iba a saltar». El obispo le sonrió con una mezcla de respeto y asombro. «Entonces, hijo, él murió tranquilo. Sabía que su misión estaba en buenas manos». El legado inesperado. En los días siguientes al funeral, Marco no pudo dormir bien. El silencio de la iglesia sin padre Tomás era abrumador. Las bancas parecían más vacías, el confesionario más oscuro. Pero una tarde, la secretaria parroquial lo llamó: «Marco, el padre Tomás dejó esto para ti». Era una carta.
escrita a mano, con letra temblorosa pero firme. Marco se sentó en la última banca y la leyó en voz. Bajan, hijo mío en Cristo. Si estás leyendo esto, Yahi Parchidú, pero no llores demasiado. Mori en paz. Y no por haber hecho grandes cosas, sino por haber sido testigo de lo que Dios hizo en ti, a Marco. Fuiste mi último milagro en vida, el más doloroso, el más hermoso, el que me recordó por qué valió la pena cada día de sacerdote ante dejo mí. Es no porque seas cura, aún, sino porque has comenzado a vivir como un hombre entregado, roto, misericordioso, y si un día Dios te llama a más, no temas. Él sabe a quién elige. Sigue llevando almas a su misericordia. Sigue escuchando. Sigue rezando. Sigue confesándote. Nunca olvides que una confesión puede cambiar un destino, como lo hizo contigo Antequiere, hasta el cielo. Padre Tomás San Marco no podía dejar de llorar, pero eran lágrimas dulces, de herida y de consuelo. Se llevó la carta al pecho, y por primera vez sintió que esa iglesia ya no era un refugio de paso, era su hogar, el confesionario de los hombres rotos. Pasaron los meses. Marco no volvió a ser soldado, pero en cierto modo nunca dejó de combatir. Ahora su campo de batalla era otro, el alma humana. Comenzó a servir formalmente en la parroquia, limpiaba, organizaba, escuchaba, pero lo que más hacía era sentarse en las bancas traseras, esperando porque los rotos llegaban uno a uno, con los mismos ojos vacíos que él alguna vez tuvo. Algunos jóvenes, otros veteranos, mujeres con corazones quebrados, hombres con odio acumulado. Y Marco no predicaba con palabras rimbombantes, solo compartía lo que le había salvado la vida. Yo también pensé que no había perdón para mí, decía, pero me confesé a mi Dios. No solo me perdonó, me rescató a la estola del padre. Tomás estaba guardada en una caja de madera, junto a su primer rosario. Cada vez que alguien se confesaba con el nuevo sacerdote, el joven padre Felipe, Marco estaba cerca. Recogía lágrimas, sostenía hombros, y a veces simplemente oraba en silencio desde el fondo. Un día, padre Felipe le dijo: no tienes sotana, Marco, pero muchos aquí te llaman el confesor de los rotos, porque tú no das absolución, pero das camino y das fe. Marco solo sonrió. Sabía que ese era su lugar, no detrás del altar, sino junto a los que aún no sabían que podían regresar, el rostro del perdón. Una tarde nublada, mientras Marco ordenaba velas en la sacristía, una mujer mayor entró a la iglesia. Iba vestida de negro, con pasos lentos y ojos agrietados. Por años de llanto, Marco la reconoció al instante. Aunque habían pasado más de 15 años, su rostro estaba grabado en su alma. Era la madre del niño que había muerto en aquel operativo. Aquel niño que Marco no pudo salvar. En el corazón se le detuvo. La cuerda invisible del pasado lo apretó sin aviso. Sintió las manos sudar, las rodillas fallar. Ella también lo reconoció. Lo miró y por un segundo el mundo se congeló. Ambos sabían quiénes eran. Ambos sabían que los unía. Marco, con voz entrecortada, se acercó. Señora, yo soy el que estuvo allí. Yo fallé. Pero antes de que terminara, ella extendió la mano, y sus palabras fueron un bálsamo que atravesó los años. Hijo, yo te perdoné hace tiempo, porque entendí que no fue tu culpa, y porque si yo no perdonaba, me iba a morir también por dentro. Marco cayó de rodillas, no por debilidad, sino porque en ese momento Dios le mostró el rostro del perdón humano, que confirmaba el perdón divino, y lloró como aquel día en el tejado, solo que esta vez era libre.
el rosario de los caídos. Después de ese encuentro, Marco decidió algo que llevaba tiempo sintiendo, que su vida no podía seguir solo como un testimonio silencioso. Tenía que formar parte activa de la misión. Anne pidió permiso al nuevo párroco y organizó un grupo especial, al que llamó el Rosario de los Caídos. No era un grupo común. Allí llegaban veteranos, exconvictos y familias en duelo, jóvenes, adictos, personas con historias demasiado oscuras para contarlas en público, pero todos rezaban a Marco. Comenzaba cada reunión con estas palabras: no estamos aquí porque seamos buenos, estamos aquí porque sabemos que no lo somos y necesitamos misericordia. Luego tomaban el rosario, con manos temblorosas, tatuadas, encallecidas o envejecidas, pero todas necesitadas. En cada cuenta era una súplica, cada misterio, una batalla, por los que no pudieron volver, por los que aún no encuentran perdón, por los que hoy piensan que quitarse la vida es la única salida. Y al final, todos se miraban, sabiendo que algo invisible y eterno había ocurrido. Dios no había quitado sus cicatrices, les había dado sentido y los había unido un día. Uno de los muchachos preguntó: Marco, ¿por qué sigues viniendo si ya estás bien? Y él respondió: porque me confesé una vez y descubrí que el perdón no es solo para mí, es para ser entregado. Han repartido en sembrado, viviendo para los que no pudieron volver. El tiempo pasó. Marco se convirtió en una figura conocida entre los marginados, no como un líder famoso, sino como un hermano que no olvida en cada aniversario del día en que casi saltó desde aquel edificio. Subía de nuevo al lugar, no con una cuerda, sino con una vela, con una flor, y con su rosario allí. En lo alto, rezaba en silencio por todos los que no lo lograron, por Javier, su amigo muerto en combate, por el niño cuya mirada aún lo visitaba en sueños, por los soldados caídos, por los civiles olvidados, por los que nunca encontraron el camino de regreso. Y luego abría su libreta. Tin ya no solo tenía veteranos, también tenía nombres de adolescentes, madres solteras, expresidiarios y hasta sacerdotes cansados. Era su forma de vivir, honrar a los que no pudieron volver, viviendo por ellos. En una ocasión lavó consigo a uno de los muchachos del grupo. Impresionado por la vista, le dijo: ¿aquí fue donde casi te matas? Marco asintió. Y aquí fue donde volví a nacer en el joven. Con voz baja, preguntó: ¿y qué sentiste cuando te perdonaron? Marco lo miró y dijo con fuerza tranquila: sentí que el infierno perdió una batalla y que el cielo ganó un soldado. El Evangelio del confesionario. Los domingos por la tarde, Marco solía quedarse solo en la iglesia. Se sentaba en la penumbra, en la banca donde comenzó todo, y contemplaba el crucifijo iluminado por la luz del ocaso. Cada vez que alguien entraba sin rumbo, Marco sabía lo que sentía, porque él también llegó así, roto, invisible, sin fe. Y si lo veían allí, solo, con su rosario entre las manos, algo en sus corazones también se abría. A uno de esos domingos, un adolescente se le acercó. ¿Usted es sacerdote? Marco sonrió. No, pero soy un pecador que fue salvado. ¿Quieres hablar? El chico asintió, y horas después fue directo al confesionario. Padre Felipe le daría la absolución. Pero fue Marco quien le abrió la puerta del alma. Cada historia se repetía con nuevas caras, pero siempre el mismo patrón: sufrimiento, silencio, desesperación y un encuentro con la misericordia. En una tarde, el obispo visitó la parroquia y, tras escuchar lo que Marco había construido, le dijo: tu vida es un evangelio viviente y tu confesión es ahora confesión para el mundo. Marco solo respondió con una frase que se volvió su lema: el día que me iba a morir, un sacerdote escuchó mi infierno y me devolvió al cielo. Desde entonces, no puedo quedarme callado. El regalo del segundo nombre. Cierta noche,
Marco se encontraba en su cuarto, orando con su rosario en la mano. Había sido un día largo, visitas al hospital, 2 charlas, una confesión acompañada. Estaba cansado, pero sereno de pronto. Sonó su celular. Era una joven que había acompañado meses atrás. Con voz emocionada y entre lágrimas, le dijo: Marco, mi bebé nació esta tarde. Quiero que sepas que lleva tu nombre, Marco. Se quedó en silencio. Le llamé Marcos Tomás, por ti y por ese sacerdote que me enseñaste a amar a Ana. Él se le quebró la voz. ¿Por qué?, preguntó, conmovido. Porque si no hubiera sido por esa confesión que me empujaste a hacer, yo no estaría viva, y este niño no existiría. Marco colgó y rompió en llanto. Pero no era dolor, era gratitud pura. Miró al cielo y susurró: Padre Tomás, ¿ves lo que hiciste? Ese niño, con nombre de guerrero y de santo, era fruto de una cadena de rescate. Un sacerdote que rescató a un soldado que rescató a una mujer que trajo al mundo una vida nueva, y así, la confesión seguía salvando vidas, una a la vez, en silencio, en lo eterno, donde todo comenzó. Marco volvió una última vez al edificio, el mismo techo donde años atrás pensó en acabar con todo. Subió sin prisa. El viento seguía igual. La ciudad, indiferente, pero él ya no era el mismo hombre. Se sentó en el borde, como aquella vez. Sacó su rosario y comenzó a rezar. Anuna cuenta por cada alma que había acompañado, por cada herida que había visto sanar, por cada confesión que había presenciado con lágrimas. En la última decena, se detuvo y alzó la mirada. Señor, gracias por no haberme dejado saltar. Gracias por enviarme a aquel anciano cuando todos callaban. Gracias por perdonarme y por hacer de mi ruina un testimonio de mi sombra, un refugio de mi guerra, una misión. Cerró los ojos y por primera vez, en el mismo lugar donde casi terminó su historia, se sintió completamente en paz. Se levantó, bajó del edificio y con paso firme entró en la iglesia. Allí, un joven lo esperaba para confesarse. Temblaba, como él había temblado. Lloraba, como él había llorado. A Marco le sonrió. No temas, todo puede cambiar con una sola confesión. Y así, mientras el nuevo penitente entraba al confesionario, Marco se sentó al fondo, con su rosario en la mano, y comenzó a orar otra vez, porque donde antes hubo muerte, ahora había vida, y donde hubo silencio, ahora se escuchaba la voz de la misericordia. Hermanos, aquí terminó esta historia. Muchas gracias por ver el video, los cuales hago con mucho cariño. Te invito a que dejes un me gusta en el video y te suscribas. Es un gran apoyo para mí. También me motiva a seguir con esta labor de llevar historias de fe. Un saludo y muchas gracias.